Bueno, primero que todo, darle muy buenas tardes, muy buenos días aún a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy en este webinar. Mi nombre es Julio Romero, vicerrector académico de la Universidad de Santiago. Este es un webinar que se está transmitiendo, digamos, además de esta conexión por la plataforma Zoom a través de YouTube, en su canal institucional de la Universidad de Santiago de Chile. Y quería agradecerles, digamos, a todos y todas la presencia por participar en este webinar titulado Docencia Virtual que se viene, desafíos y oportunidades. Quería agradecer de manera muy especial la participación de todas y cada una el día de hoy, pero también y especialmente de nuestros relatores internacionales que nos acompañan hoy día, el doctor Carlos Alario y la doctora Rosa Fernández. Dejaré después que nuestro moderador los presente de manera más detallada. Y para la Universidad de Santiago es un honor poder establecer esta instancia de reflexión que se da, digamos, en un ámbito de organización institucional, organizado por la Vicerrectoría Académica, pero también en el contexto del proyecto de virtualización institucional y con el apoyo, digamos, del Comité de Campus Seguro de la Universidad de Santiago, que ha estado además trabajando en todos los ámbitos que requiere la actividad y el quehacer universitario en el contexto de la pandemia que nos afecta hasta el día de hoy. Este webinar, así como otros webinars que se han realizado en este contexto relativo a ámbitos de la vacuna, ámbitos médicos, ámbitos de detalles científicos, tecnológicos relativos a COVID, es una instancia que nosotros queremos que se plantee el día de hoy como una instancia de reflexión de la docencia, específicamente de la docencia en modalidad virtual, a partir de la experiencia de universidades españolas. Esa es la razón, además de tener destacados invitados acá el día de hoy, que como lo conversábamos hace unos minutos con ellos, nos llevan adelanto, no solamente en el uso horario, sino también en la situación de la pandemia, sufriendo un régimen más avanzado en lo que es la contaminación del virus, y que obviamente también da ciertas claridades que nosotros tenemos que tener en cuenta en lo que proyecta nuestro futuro. Y por otro lado, también analizar de la experiencia de ellos, como destacados exponentes internacionales en la materia, lo que se nos viene. Hoy la Universidad de Santiago considera que la docencia virtual es algo que llegó para quedarse, algo que se ha ido fortaleciendo, de hecho, en los últimos años, donde la universidad no ha estado ajena en su trabajo, y que obviamente lo visualiza como un ámbito de potenciación de los procesos de enseñanza-aprendizaje a nivel de todos sus programas y a nivel de todos sus niveles de formación. Hoy día la universidad cuenta con hitos concretos en relación a lo que es la educación virtual, con una política de educación virtual que se consolidó el año 2020, con un proyecto de virtualización institucional que ha considerado la instalación de más de 30 profesionales en las unidades académicas para fortalecer los ámbitos y la consolidación de los proyectos de virtualidad en todas sus variantes. También en lo que tiene que ver con un destacado número de becas de conectividad para que los estudiantes puedan desarrollar sus procesos de formación de manera fluida, y también el apoyo material y la capacitación a docentes y ayudantes para poder avanzar en estos procesos. Yo espero muy sinceramente que este webinar sea una instancia muy provechosa para todos quienes nos acompañan acá el día de hoy, que podamos tener aprendizajes y dar inicio también a conversaciones que esperamos sean muy fructíferas, tanto a nivel interno de la universidad como con nuestros invitados internacionales y otras instituciones. Y sin más, yo quisiera agradecerles a todos su presencia el día de hoy y dejar con ustedes al profesor Gastón Herrera, académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago y quien participará como moderador del webinar el día de hoy. Así que muchas gracias y cedo la palabra al profesor Herrera. Muchas gracias, don Julio Romero, vicerrector académico de la Universidad de Santiago, por estas palabras de inicio y de bienvenida. También le voy a dar la bienvenida a todas y a todos a este webinar que se ha denominado Docencia Virtual, el que se viene, desafíos y oportunidades. Este webinar convocado por la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Santiago, el proyecto de virtualización institucional y también Campus Seguro. Y es una parte de una serie de webinars, como lo ha mencionado el vicerrector, que se están realizando durante estos periodos. En este webinar, a través de las diferentes ponencias, trataremos de dar respuesta o algunas ideas sobre las preguntas que nos hacemos hoy respecto a la virtualización. ¿Cómo han abordado la docencia virtual las universidades europeas a nivel institucional y también a nivel de trabajo en aula? ¿Cuál es el riesgo de no adaptarse a los cambios que imponen estos tiempos y la pandemia? ¿Cuál es la tendencia mundial y sus proyecciones? Pero también, ¿no es cierto?, qué hemos hecho y qué se viene para la Universidad de Santiago. La metodología de este webinar será de la siguiente manera.
nuestros relatores. Son tres y cada uno tendrá 15 minutos para realizar su ponencia. Mientras ellos estén haciendo sus ponencias, pueden realizar sus preguntas a través del chat, pero también lo pueden hacer a través de YouTube, aquellos que están conectados a la transmisión YouTube. ¿Ya? Estas preguntas se agruparán. Es importante que ustedes digan hacia quién la dirigen para poder hacer, digamos, la entrega directa de la pregunta al relator. Y se van a revisar y se van a responder hacia el final de las tres exposiciones. ¿Ya? Ahí habrá un periodo de 20 minutos para poder presentar las preguntas de manera correcta. Pues bien, sin más, vamos a dar entonces inicio a esto con nuestro primer relator, que es don Carlos Alarios Hoyos, quien nos trae la presentación 10 desafíos y oportunidades para la universidad post-pandemia. Carlos es ingeniero de telecomunicaciones y doctor en tecnologías de la información y en comunicaciones en la Universidad de Valladolid. Actualmente es vicerrector adjunto de estrategia y educación digital en la Universidad Carlos III de Madrid y profesor visitante en el Departamento de Ingeniería Telemática por esta misma universidad. Sus habilidades y experiencia incluyen investigación y desarrollo en MOOCs, en SPOCs, redes sociales, aprendizaje colaborativo y evaluación de experiencias de aprendizaje. Ha participado en más de una veintena de proyectos de investigación y transferencias regionales, nacionales y europeos, y entre ellos el proyecto Innovate, en el que también participa la Universidad de Santiago de Chile y por lo tanto conoce bien también nuestra realidad. Así que, doctor Alario, por favor, tome la presentación, ¿no es cierto?, para que inicie su charla. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, espero que se encuentren bien. Como han dicho, estamos pasando diferentes olas, diferentes momentos. Chile va por delante de la vacunación, así que espero que pronto pues, puedan todos ustedes volver a la normalidad y poco a poco también el resto de países. Así que bueno, simplemente mandar mis mejores deseos en momentos que seguro son complicados. Y voy a empezar compartiendo mi pantalla. Entonces, un segundo. Que compartimos. Y voy a hablar dado que este webinar es acerca de desafíos y oportunidades, voy a mencionar 10. Hay muchos más. Realmente esta transformación digital ha sido un gran salto para muchas de las instituciones que son presenciales. Y nos hemos encontrado muchas cosas y mucho aprendizaje. Algunas cosas han ido bien, otras son mejorables. En general, yo creo que hemos aprendido mucho. Y me gustaría comenzar un poco con lo que ha sido esta transición. Esta es una transparencia de Phil Hill, que es un consultor educativo americano, que habla de diferentes fases por las que hemos pasado, con más educación online o menos. Hemos pasado por una primera fase de transición a docencia online por emergencia, con Zoom. Hemos visto que había algunas cosas que no se ajustaban bien, por ejemplo, el equipamiento de profesores, de estudiantes, la conectividad, etcétera. Eso en diferentes fechas, quizá dependiendo de la institución. Luego hemos pasado a una cierta inestabilidad e incertidumbre, intentando volver un poquito más a la presencialidad, sobre todo en aquellas materias que lo necesitaban, por ejemplo, algunos laboratorios de asignaturas muy experimentales. Y ahora mismo, pues estamos viendo qué se va a quedar y qué se va a ir de esta experiencia online. Y el futuro, pues será más online de lo que era antes de la pandemia, pero no sabemos cuándo. En este contexto voy a hablar de 10 desafíos. Uno está muy relacionado con diferentes modelos de educación que hemos ido probando, entre ellos modelos híbridos, donde híbrido es algo que a veces usamos con propósitos diferentes. Entonces, híbrido puede entenderse desde el punto de vista del tiempo o desde el punto de vista del espacio. En el tiempo podemos hablar de sincronía o sincrónico y asincronía o asincrónico, y en el espacio de presencialidad o online. No voy a usar virtualidad porque puede tener otras connotaciones, pero sí on-site y online como palabras opuestas. Digamos que en el 19 teníamos una especie de hibridez con docencia presencial síncrona, es decir, mismo espacio, mismo tiempo, más online asíncrona, lo que ocurría fuera de clase, especialmente para aquellos profesores que habían grabado píldoras en formato de video, MOOCs, SPOCs, etc. Entonces, bueno, es una especie de hibridez. En el 20 pasamos a docencia online por emergencia, teníamos online síncrona más online asíncrona, nuevamente para aquellos profesores que habían grabado esas píldoras, esos videos, y si no, muchos lo tuvieron que hacer a la fuerza y por emergencia en ese periodo.
Y en el 21 nos encontramos quizá diferentes cosas. Nos estamos encontrando algunas sesiones de clase que son a la vez online más presencial síncrona, con algunos alumnos en el aula y otros fuera del aula. Estamos cambiando los modelos y los horarios para que a veces vayan los estudiantes unos días y otros no, dependiendo, intentando que quede aquella parte presencial que es imprescindible. Y bueno, podemos mantener nuevamente el online asíncrono. En este contexto, esas dos variables, espacio-tiempo, podemos jugar con ellas. Por ejemplo, si dejamos el espacio fijo, vamos a suponer online, por ejemplo, y variamos en el tiempo, hay una palabra que he oído recientemente que es docencia online bícrona, donde hay una parte síncrona o sincrónica y una parte asíncrona y asincrónica, y podemos tener lo mejor de ambos mundos. Podemos tener algunas herramientas que utilizamos dentro del aula para que haya una mayor interacción, pero luego podemos tener las tareas, los quizzes, algunos vídeos pregrabados por parte del profesor, etcétera. Entonces estamos mezclando estas dos partes en el tiempo. Y si hacemos lo contrario, fijamos el tiempo y variamos el espacio, pues hay otro término que se utiliza bastante que es el hybrid and flexible, en el cual el alumno puede decidir en una clase síncrona si va al aula o lo ve desde casa. Le damos máxima flexibilidad al estudiante. Estas son algunas de las variables que podríamos utilizar espacio-tiempo para hablar de diferentes formas de hibridez. Ese es un primer desafío, los nuevos modelos y cómo nos adaptamos a ellos. Un segundo desafío es el equipamiento. El equipamiento para los estudiantes, que obviamente necesitan una computadora para poder seguir las clases, pero también para el profesor. Hay cosas que han cambiado en la docencia online. Por ejemplo, en mi caso, algo que ha sido muy importante es poder tener una pizarra sobre la que puedo escribir, sobre la que estoy escribiendo ahora mismo para dar mis clases. Este tipo de tablets, en este caso es una Wacom, pero pueden servir muchas tablets, ha ayudado mucho a poder dar las clases online. Y por supuesto tenemos que tener un canal de ida, el micrófono y la cámara, y en este caso un control central en mi computador, y si puedo pues también tener un canal de retorno donde estoy viendo el chat, porque si no a veces me pierdo en la información que llega. Esto me lo puedo llevar al aula también. Cuando tenga clases híbridas donde el profesor sí esté en el aula y los alumnos puedan estar en casa y en clase al mismo tiempo, pues puedo tener también una pizarra que hace las veces de pizarra o de pizarrón para proyectar, puedo tener mi cámara con mi micrófono, puedo tener el canal de retorno donde estoy viendo la interacción de los alumnos en casa y, por supuesto, pues el control central. Esto es una forma de verlo. Hace poco vi también un vídeo de HarvardX de David Malan, un profesor de HarvardX que da así sus clases online con diferentes monitores donde está viendo al estudiante que pregunta justo enfrente, él se está viendo, tiene una cierta iluminación, además tiene el listado de estudiantes por aquí y bueno, pues también puede tener la pizarra para compartir ideas. Obviamente esto ya es un paso más y no podría aplicarse en todas las aulas, pero podríamos pensar en llegar a alguna aproximación así. Ese es un segundo desafío. Un tercero es algo que hemos visto muy importante. Hay que invertir en herramientas y en plataformas para la docencia. Hasta no hace bien poco, las universidades invertían mucho dinero en infraestructura física, invertían mucho dinero en las aulas, en los laboratorios, en los edificios. Hoy en día nos hemos dado cuenta que es muy importante invertir en la infraestructura virtual, es decir, las herramientas, las aplicaciones que vamos a necesitar tener para dar nuestra clase. Por ejemplo, obviamente necesitamos tener un LMS, un Learning Management System, un aula global, un espacio donde tenemos los contenidos, los cursos. Necesitamos tener herramientas que nos permitan tener docencia online síncrona, podemos tener por videoconferencia. Necesitamos herramientas de dinamización de la docencia para lanzar sondeos, por ejemplo, pues Kahoot, Mentimeter, Booklab. Necesitamos herramientas para compartir una pizarra, a lo mejor pues que los alumnos puedan también al mismo tiempo tener ideas y escribir sobre esa pizarra, etcétera. Aquí hay algunos ejemplos. Herramientas para grabar videos, por ejemplo, también, Kaltura o Powtoons en animaciones y herramientas que podamos utilizar también para la evaluación. Todo esto que esté integrado de la mejor forma posible en nuestro ecosistema educativo, que escale suficientemente bien, porque antes no se usaban tanto y ahora se utilizan extensivamente, que sean seguros en el sentido de que no haya un ciberataque que tumbe el LMS y entonces los estudiantes no puedan acceder a los contenidos y siempre tratando de solucionar los problemas de conectividad que pueda haber, especialmente lo que afecta al campus de la universidad. Ese sería el tercer punto. El cuarto, generar contenidos de calidad para la docencia asíncrona, para la parte de los estudiantes que no es síncrona.
En este caso, el uso de píldoras, de videos, para que los estudiantes puedan repasar algunos conceptos o entender algunos conceptos, ejemplos, resolución de problemas, es algo crítico. Y también el hecho de tener mucha más interactividad en el tipo de ejercicios que se proponen. Esta es una herramienta H5P gratuita para crear diferentes tipos de ejercicios interactivos de una forma rápida y sin tener conocimientos tecnológicos, pero hay muchas más. Otro desafío y otra oportunidad al mismo tiempo es cómo fomentar la interacción en la docencia que es síncrona y al mismo tiempo online. Yo creo que algo que nos pasa muchas veces es nos encontramos este tipo de situaciones, este es el profesor y luego los estudiantes, pues ninguno tiene la cámara encendida, uno no está, otro está en la cama, otro está con baja conectividad, nos falta mucha realimentación y no vemos a los estudiantes, ¿no? Esto, claro, tiene difícil solución. Hay bastantes herramientas que están trabajando en crear entornos un poquito más dinámicos, por ejemplo, basados en la idea de mesas virtuales, donde el estudiante llega y se sienta en una mesa cuando entra en la sala y solamente le escuchan los compañeros de la mesa, entonces puede hablar con ellos para ver si el profesor les ha entendido o no. Por ejemplo, una herramienta en este sentido es Engagely. Y si no, pues tenemos los sondeos o polling, herramientas de polling que nos pueden dar algo de realimentación y la utilización de los grupos de trabajo o grupos de discusión donde partimos a los estudiantes para que hagan ciertas tareas colaborativas. Por otro lado, otro desafío es la evaluación, que ha sido uno de los grandes problemas a los que nos hemos enfrentado, especialmente, bueno, pues porque cuando el estudiante está online hay muy poco control sobre lo que está haciendo, ¿no? Nos podemos encontrar estudiantes que utilizan apuntes que no estaban previstos o que la información fluye muy fácilmente entre estudiantes o incluso que hay suplantación de identidad. Se pueden desincentivar algunas de estas actitudes, pero nada es perfecto. Hay algunas herramientas, por ejemplo, hay herramientas antifraude en este caso, que tratan de, por ejemplo, bloquear el navegador del estudiante, pero puedes tener un segundo equipo, o que tratan de capturar la imagen del estudiante en todo momento, pero puedes tener a alguien al lado que te ayude. Y también hay herramientas antiplagio, sobre todo para los productos finales del estudiante, trabajos, entregas de un código en programación, etcétera. Pero bueno, pues cada vez hay más herramientas que hacen justo lo contrario, es decir, que ayudan al estudiante a, bueno, pues en un trabajo cambiar el significado de las palabras y del párrafo diciendo lo mismo para que no lo detecte el sistema de plagio. ¿Qué es lo mejor? Pues bueno, pues intentar tener una evaluación lo más continua posible con microevidencias del desarrollo del estudiante o del aprendizaje del estudiante a lo largo del curso, pero obviamente eso tiene un problema de escalabilidad y hay que automatizarlo lo más posible y tener una evaluación lo más personalizada posible, idealmente uno a uno con el estudiante, pero esto nuevamente tiene grandes problemas de escalabilidad. Otro problema, otro más bien desafío y a la vez una oportunidad es, bueno, hay que formar a los docentes y ahora es el momento de hacerlo. Algo que se suele utilizar como referencia es el marco TIPAC, que habla de tres partes, tres características del docente. Conoce el contenido, por ejemplo, es especialista en biología, en química, en matemáticas, etcétera. Debería conocer pues los fundamentos pedagógicos para poder enseñar y debería conocer también la tecnología. Esto no siempre es así y muchas veces nos hace falta más formación en pedagogía y en tecnología. Por otro lado, por ejemplo, hay marcos, este es el marco europeo de competencias digitales que trata de medir en una escala de A1 a C2, como en los idiomas, diferentes competencias. Por ejemplo, la competencia del profesor para crear recursos digitales o para compartir recursos digitales o las competencias con respecto a la evaluación. Ese sería otro punto. La octava oportunidad y a la vez un desafío es, bueno, pues el estudiante. El estudiante, yo creo, lo está pasando mal. No solo los profesores lo han pasado mal, el estudiante también lo está pasando muy mal. Hay muchos estudiantes que no estaban preparados para la docencia online o para la docencia híbrida y quizá no es para ellos. No es lo mismo un estudiante de primer año que llega, que está perdido en el campus universitario todavía, que un estudiante de posgrado, ¿no? Hay que intentar, bueno, pues que los estudiantes tengan ciertas rutinas, que puedan trabajar a diario, que no sean introvertidos a la hora de consultar al profesor, al ayudante, solicitar tutorías. Estas son algunas de las que se llaman habilidades de autorregulación del aprendizaje que los estudiantes en teoría deben ir desarrollando a lo largo del programa académico. Y luego, pues bueno, pues obviamente mentalmente están... Sí, Minutos. sí, Gracias. perfecto. Están fatigados los estudiantes, como todos nosotros están fatigados también.
y eso puede hacer que tengan distracciones o que su rendimiento académico sea menor, y hay que, bueno, pues ser sensibles con esa situación. Punto 9. Los profesores también han estado muy sobrecargados, han tenido un esfuerzo muy grande en este paso de la docencia presencial a la docencia online, han tenido que aprender a utilizar nuevas herramientas, han tenido que generar nuevos contenidos a veces, han tenido que trabajar muchas veces en muchas más horas de lo que estaba previsto. Además, como estábamos confinados en buena parte del tiempo, pues bueno, eso ha supuesto que podamos seguir trabajando sin una desconexión, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta esa parte emocional también de los profesores y preocuparse por esa salud mental y de la desconexión digital. Y por último, el último punto que quería mencionar es: hay una gran oportunidad en el mundo de lo que se denominan las microcredenciales y el aprendizaje a lo largo de la vida del estudiante, en el cual pues, va a tener que adquirir nuevas competencias y nuevos conocimientos en su carrera profesional, bien para actualizar las competencias que tiene en las tareas que desarrolla en una empresa, o bien para acceder a nuevas habilidades, nuevas competencias para un nuevo puesto. Esto lo están haciendo muy bien muchas empresas que están al margen, en principio, de las universidades, por ejemplo, las empresas que se dedican a hacer MOOCs o que se dedican a ofrecer MOOCs, Coursera, edX, FutureLearn, Myriadax, etcétera, y donde más han crecido son los programas, digamos, cortos, programas microcredenciales, que dan pues, habilidades muy relacionadas con la empleabilidad del estudiante a lo largo de la vida. Y bueno, ya para concluir, este es el nuevo profesor, este soy yo, entonces me tengo que adaptar a nuevos modelos de docencia, esa docencia híbrida. Tengo que aprender a utilizar un nuevo equipamiento que va a complementar la forma en la que doy las clases. Tengo que aprender a utilizar, o he aprendido a utilizar diferentes herramientas y otras más que van surgiendo y que van evolucionando, como por ejemplo Zoom lo ha hecho de una forma rapidísima, pero muchas otras. Tengo que generar algunos contenidos y que sean de calidad para la parte asíncrona de la docencia. Tengo que poder utilizar pues algunas estrategias que permitan dinamizar las partes síncronas, por ejemplo, un patrón colaborativo con grupos de discusión. Tengo que repensar la evaluación. Necesito competencias nuevas. Tengo que preocuparme por el estudiante. Todo esto vigilando un poco mi salud mental y pensando en, bueno, hacia dónde vamos, qué más podemos ofrecer a nuestros estudiantes, quizá con algunos programas cortos, microcredenciales, etc. Así que esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Alario por esta presentación interesante, donde muestra un poco la experiencia que viene acá como docentes hemos tenido que vivir. Claramente hay una respuesta desde su mirada. Bueno, para continuar, nuestro presentador, relator 2, es la doctora Rosa Fernández. Ella nos trae la presentación denominada Transformación Digital de la Docencia Universitaria, el enfoque pedagógico. La doctora María Rosa Fernández Sánchez es licenciada en Pedagogía y doctora de la Universidad de Salamanca, con especialidad en Educación Digital, y actualmente secretaria académica del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Extremadura. Investiga sobre temas relacionados con las nuevas ecologías del aprendizaje, la educación digital, los videojuegos y serious games en educación y con las tecnologías para la transformación educativa y social. Es miembro del grupo de investigación Nodo Educativo, lleva 12 años impartiendo docencia en la Universidad de Extremadura en asignaturas de tecnología educativa, en grado de máster e investigación. Ha realizado 7 estancias de investigación en universidades internacionales y una de ellas en el Centro de Investigación e Innovación en Educación y Tecnologías de la Universidad de Santiago, y ella también conoce nuestra realidad. Así que doy paso entonces a la doctora Fernández para que nos presente su ponencia. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes desde España. Es un gusto compartir este ratito con todas y todos. Agradecer a la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Santiago de Chile pues, que me haya invitado, y también un placer pues, compartir este espacio con Carlos, con Juan y con Gastón, ¿no? Voy a compartir mi presentación. Vale, comparto pantalla. Bueno. Y a mí he llamado a mi intervención la transformación digital de la docencia universitaria enfoque pedagógico, ¿no? Y la he llamado también así, en primer lugar, porque me gustaría comenzar con antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, las universidades ya nos enfrentábamos
a un desafío que era responder a esta realidad social hiperconectada, ¿no? Con cambios exponenciales, con una realidad líquida, llena de problemas inciertos, ¿no? Como decía Bauman, y en la que teníamos que afrontar una formación del estudiante para desenvolverse en este contexto, ¿no? Esto estaba antes de la pandemia, pero parece que no ha sido hasta marzo de 2020 cuando, con la llegada de la pandemia, nos hemos dado cuenta de esta cuestión de manera generalizada, ¿no? Bueno, en marzo de 2020 llega la pandemia y las universidades, pues, tradicionalmente presenciales, nos colocamos en el espacio virtual como entornos de formación y producción del conocimiento, ¿no? La primera respuesta de las universidades en general y de la mía en particular ha sido intentar dotar de buena infraestructura para que se pueda dar respuesta a estos modelos alternativos que nos exige la docencia online, ¿no? Pero esta cuestión, y por ser un poco crítica, ha revivido unas ciertas antiguas lógicas, digámoslo así, de esa necesidad de reforma de la educación digital que busca soluciones técnicas a algunas desigualdades sistémicas que, sin abordar un poco la causa subyacente a las mismas. Lo digo porque es una cuestión que al enfrentar el futuro no se nos puede olvidar. No podemos olvidar esa cuestión, ¿no? Y ahí necesitamos una reflexión profunda, reflexión crítica sobre qué modelos de enseñanza-aprendizaje necesitan nuestros estudiantes en estos nuevos contextos sociales digitales, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta de las universidades y de mi universidad en particular ante la pandemia? La primera ha sido la de articular plataformas y recursos digitales, lógicamente, para que pudiéramos enfrentarnos a la docencia online, ¿no? La segunda fue compensar brechas de desigualdad y en este sentido sí que se dotó a los estudiantes con recursos, con tarjetas de Internet, para que aquellas personas que no tenían acceso a Internet pues pudieran estar conectadas, ¿no? Por otro lado, se trabajó en la competencia digital del profesorado, ofreciendo formaciones cortas, microformaciones, digámoslo así, para que los docentes pudieran responder con la máxima celeridad posible ante la situación que estábamos viviendo. Y en tercer lugar, a profesorado que tenemos materiales educativos digitales, pues nos pidieron ponerlos en abierto para que cualquier docente de nuestra universidad pudiera acceder a esos materiales y utilizarlos o reusarlos en sus clases, ¿vale? Sin embargo, fijaos que se ha dado una respuesta buena, pero eso no ha evitado que de alguna manera haya habido una cierta crítica o duda quizás sobre la calidad de la docencia, ¿no?, que se ha impartido. Es verdad que, claro, al responder de forma urgente, de forma masiva, pues claro, se han tenido grandes limitaciones, especialmente pedagógicas, ¿no? En muchos casos se ha tratado de hacer lo mismo que se hace en el presencial, en lo virtual, y ahí a eso lo han llamado un poco, con un nombre un poco feo, que se llama enseñanza remota de emergencia, que a mí sinceramente no es un nombre que me parezca adecuado, pero bueno, desde mi punto de vista sí que creo que en estos momentos pues necesitamos enfoques pedagógicos más abiertos, más flexibles, más dinámicos, combinados, desde luego que aunen las fortalezas de la parte presencial y también las fortalezas de la parte virtual, ¿no? En mi universidad, la vuelta a las aulas llegó con una cosa también que es una terminología que a mi punto de vista no es nada adecuada, que es lo que llamamos la presencialidad adaptada. La presencialidad adaptada no hace más que referirse a un concepto de blended learning que, desde mi visión, digo, y con lo que ha sucedido en mi universidad, que hemos tenido diferentes enfoques de blended learning, ha sido una distorsión absoluta de las características y principios pedagógicos de lo que se viene entendiendo por blended learning, o sea, semipresencial, desde hace más ya de 2 décadas. Porque el blended learning no es algo que nos hayamos encontrado ahora, ni que sí que es verdad que es un debate que está emergiendo, pero ciertamente esto lleva más de 2 décadas ya en funcionamiento y hay universidades a nivel internacional que llevan empleando este tipo de modelos bastante tiempo, ¿no? Entonces, esta cuestión de la presencialidad adaptada al final ha sido una distorsión, porque fijaos que en la modalidad que hemos optado por la clase combinada
síncrona en la que tenemos un grupo de estudiantes en presencial y un grupo de estudiantes en virtual, estamos hablando de un grupo de 100 estudiantes o de 80 estudiantes. Entonces, esta cuestión ya advierto que no ha salido bien, ha tenido muchísimas quejas de los estudiantes, el profesor o la profesora no se ha adaptado a este modelo y desde luego no es para nada el modelo de Blended Learning que desde la tecnología educativa se está defendiendo. Entonces, bueno, de alguna manera una cuestión en positivo es que la pandemia está siendo una palanca que de alguna manera nos llama a una transformación digital y nos llama a una transformación digital de la universidad en general y de la docencia universitaria en particular, ¿no? Ya hay muchos autores que tanto el año pasado como este, podéis encontrar algunos aquí mencionados, dicen que la tercera década del siglo XXI la educación superior va a ser híbrida sí o sí. O sea, ya no va a ser una opción. Vamos a tener un modelo híbrido, mezclado, semipresencial. Bueno, estos términos, aunque algunos autores los diferencian, es verdad que de manera general, cuando se habla de híbrido, mixto, semipresencial, se viene hablando de un modelo blended learning, ¿no? ¿Qué elementos clave, desde mi punto de vista, tienen estos modelos? Bueno, pues estos modelos tienen algunos elementos claves que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, en primer lugar, un diseño pedagógico que integre ambos entornos. Y cuando digo que integre, no estoy diciendo que sume, estoy diciendo que combine, que es una cosa diferente. Y en este sentido hay que pensar en diseños pedagógicos fundamentados. Por ejemplo, este diseño pedagógico que les muestro aquí es nuestro diseño pedagógico, el que utilizamos en el máster en Educación Digital de la Universidad de Extremadura, que como ve, pues tiene el modelo que el profesor Carlos ha mencionado, el TPACK, pero sitúa como centro la conformación de comunidades de aprendizaje, de comunidades de indagación en nuestras aulas. Y ahí se trabaja con el TPACK la presencia de enseñanza o presencia docente, la presencia más cognitiva se trabaja con los principios instruccionales de Merrill y la presencia social, una presencia también muy importante que también ha mencionado Carlos, es la dimensión afectivo-emocional, la dimensión motivacional para que nuestros estudiantes pues, se enfrenten con compromiso a nuestras clases, ¿no? En segundo lugar, bueno, hablo también de algunas cuestiones que ya desde la tecnología educativa se venían comentando, ¿no? Y que ya sabemos que hay que hacer, ¿no? Una de ellas tiene que ver con cambiar el enfoque, ¿no? De recurso del aprendizaje al entorno del aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que debemos situar en el centro la actividad del estudiante frente a los contenidos. Y eso forma parte de los diseños pedagógicos con metodologías activas que en este momento se está demostrando que funcionan, ¿no? Por otro lado, pues reconocer el valor de la comunicación didáctica para la personalización de las experiencias. ¿Esto qué quiere decir? Pues que un valor añadido, especialmente en la parte virtual de la docencia, es la calidad que nosotros como docentes, de la calidad que damos al asesoramiento pedagógico apoyado en las tecnologías. Ese asesoramiento, esa orientación que el docente da, eso da un valor agregado a la personalización de las experiencias de aprendizaje para nuestros estudiantes. Y luego, por último, una cuestión interesante es difundir los diseños y resultados de aprendizaje a través de las redes. Esto es dar visibilidad tanto a las propuestas formativas que hacemos como a los productos generados por nuestros estudiantes, difundir lo que hacemos, difundir esas innovaciones que hacemos para poderlas compartir con otras personas. Otra cuestión que a mí me parece fundamental en esto de los modelos Blended Learning que nos vienen y también algunas cuestiones de las que estamos haciendo, tiene que ver con un entorno virtual con tareas y materiales para el trabajo autónomo del estudiante, ¿no? En la Universidad de Extremadura tenemos un campus virtual, también lo tenéis ahí en la Universidad de Santiago de Chile, a través del cual pues, damos todo el material de la asignatura, las actividades, bueno, en definitiva, ese espacio virtual tiene que ser un espacio también donde planteemos tareas auténticas, significativas, guiando el trabajo autónomo del estudiante, ¿no? Las aulas virtuales tienen que tener enfoque pedagógico. Aquí tenéis dos ejemplos. Una de ellas es de una asignatura del máster en Educación Digital, en el que se trabaja con narrativas digitales y con sistemas de gamificación, en el que
como veis ahí, pues hay un espacio para la comunicación, un espacio para las actividades, un espacio para los contenidos, un espacio para la documentación y otro espacio para la multimedia. Y en este entorno se trabaja con tareas complejas que se plantean a los estudiantes a través de webquests, por ejemplo. Y en la otra imagen, en esta de aquí, pues tenéis un aula de la Universidad de Santiago de Chile, en este caso del CIEP, en el que también hay un diseño pedagógico de trasfondo para plantear este tipo de tareas y actividades para el estudiante. Otra cuestión es el espacio físico, porque en el modelo Blended Learning no olvidemos que hay un espacio virtual, pero también hay un espacio presencial, ¿no? Y en este sentido, hablo de un espacio físico para variedad de situaciones, ¿no? Y con esa variedad de situaciones me refiero para desarrollar procesos activos de enseñanza-aprendizaje con el estudiante, ¿no? Ahí debemos repensar y reflexionar sobre la utilidad pedagógica del tiempo presencial y revalorizarlo. ¿Por qué? Porque vamos a tener una parte presencial que a lo mejor es muchísimas menos horas que luego lo que se va a trabajar en virtual. Entonces ese tiempo hay que repensar qué hacemos en ese tiempo y revalorizarlo para el estudiante, ¿no? Eso también nos conlleva a pensar y a redefinir un poco los espacios de aula. Y a lo mejor pensar cómo se puede organizar un aula para valorizar ese tiempo de clase presencial, ¿no? Otra cuestión que también me parece clave es el sistema de tutorización y evaluación continua, ¿no? Y ahí voy a repetir una cuestión que también ha dicho Carlos, que tiene que ver con la autorregulación del aprendizaje por parte del estudiante, ¿no? Bueno, ahí desde luego tenemos que trabajar con estrategias para conformar entornos personales en el estudiante y darle estrategias también para que sepa autorregular su aprendizaje, ¿no? También ahí estamos nosotros con nuestra tutoría, nuestra orientación, nuestro asesoramiento para lograr esta cuestión. Nosotros trabajamos mucho con los PLE, con los entornos personales de aprendizaje, para que los estudiantes los aprendan lo conformen, pero también lo sepan gestionar, ¿no? Y otra cuestión, Rosa, 3 minutos, disculpa. Vale. Y otra cuestión interesante tiene que ver con la evaluación, ¿no? La evaluación y los procesos de evaluación tienen que ser continuos. Ya no nos vale una evaluación final en este tipo de modelos basada en un cuestionario. Aquí tenemos que trabajar con algunas estrategias de evaluación continua, como pueden ser portafolios, como pueden ser rúbricas, como pueden ser otro tipo de trabajos que también formen parte del sistema de calificaciones de nuestras asignaturas, porque al final trabajamos por competencias y esas competencias es muy difícil demostrarlas en un examen final a través de cuestionarios, ¿no? Solamente. Bueno, en este caso también reitero la formación digital, la formación en competencia digital del profesorado, una cuestión fundamental sin la cual este tipo de modelos no puede funcionar. Y es una cosa que desde luego la universidad tiene que repensar, pero también a nivel individual como docente debemos repensar, ¿no? Y aquí sí que, bueno, os doy algunas cuestiones, como por ejemplo intentar diseñar mi asignatura de forma completa e integrada, pensando en actividades y metodologías combinadas, no pensando lo presencial por un lado y lo virtual por otro, sino que pensando en algo combinado. Por otro lado, ¿qué hacer en los encuentros presenciales que se tengan? Pues exposiciones dialógicas, puestas en común, trabajos en pequeño grupo, aprovechar esos espacios para hacer este tipo de cuestiones. En los entornos virtuales, actividades de trabajo autónomo del estudiante apoyado en recursos digitales, videotutorías, asesoramientos, foros compartidos en los que se puedan ayudar, trabajo en grupo, que también se puede hacer a través de las plataformas digitales con las de videoconferencia que tenemos ahora actualmente, y también elaboración de productos colaborativos e individuales que pueden servirnos también para la evaluación, ¿no? Desde este punto de vista, pues la universidad también tendrá que pensar en realizar importantes inversiones en diseño pedagógico, en investigación educativa del modelo que de verdad funcione en ese contexto, ¿no? Nos va a exigir también fortalecer el apoyo a los estudiantes y también pensar en las analíticas de aprendizaje, que es una cuestión importante que nos puede ayudar en esa labor de tutoría, y esto también conllevará cambios en la profesionalización docente. O sea, ya no se nos puede contar solo las horas de clase presencial, sino que se tendrá que pensar toda esa cuestión de creación de materiales, creación de actividades, gestión de entornos, evaluación, tutorización, que hasta ahora
pues no se nos había contado, ¿no? O no se nos está contando, por lo menos aquí en España, como bien sabe mi compañero Carlos. Un ejemplo que os traigo ya para terminar de producto colaborativo que evaluamos en la asignatura de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, y que lo voy a compartir ahora después por el chat con un enlace, es esta cartografía del diseño pedagógico de la educación en línea que han hecho 3 estudiantes mías de la asignatura Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje. Y que mirad, bueno, es un mapa de metro que simula las líneas principales que debe tener la educación digital y en la que en cada parada pues hay diferentes recursos que han elaborado las propias estudiantes de lo que se entiende por ejemplo, en la línea amarilla, qué se debe hacer en el fomento de la motivación, qué se debe hacer para prevenir el abandono, en la transmisión de conocimiento y en la evaluación de aprendizaje, ¿no? Y aquí en todo vais a tener recursos a los que podéis acceder pues para ver este producto tan interesante que han hecho nuestras estudiantes, ¿no? Y nada, uy, perdón, que se me va. Y nada, para finalizar ya, pues simplemente me gusta acabar con esta frase, y es que ningún aprendizaje evita el viaje, pero la pedagogía pues está ahí para organizar el viaje, simplemente para recordar que la tecnología es necesaria e imprescindible, pero la pedagogía es muy importante en este nuevo contexto que se nos viene encima, ¿no? Y bueno, y aquí por último, pues ahí tienen mi contacto y he querido poner una foto de cuando estuve en su universidad y a la que espero poder volver pues en breve, ¿no? Muchas gracias, de verdad, y nada, para cualquier cuestión a vuestra disposición. Agradecemos entonces a la doctora Rosa Fernández por esta presentación con estos conceptos que empiezan a tomar valor, como lo había mencionado, y la experiencia que nos acaba de mostrar de cómo se implementan en el aula. Bueno, avanzamos entonces hacia la última presentación, el tercer relator, que es de la casa, el doctor Juan Silva, que nos presentará la experiencia institucional denominada la docencia virtual en LUSACH, aprendizajes y desafíos. El doctor Silva Quirós es profesor de Estado en Matemática y Computación de la Universidad de Santiago de Chile. Es doctor en Educación por la Universidad de Barcelona y en la actualidad es académico del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago y director del Centro de Investigación e Innovación en Educación y TIC de la misma universidad. Director de la Unidad de Virtualización de Pregrado y coordinador del proyecto de virtualización institucional. Investiga en el área de diseño y moderación de entornos virtuales de aprendizaje, en competencias digital y competencia digital docente. Así que damos la bienvenida, ¿no es cierto?, a profesor Silva para que nos presente su ponencia. Gracias. Ya, buenos días, buenas tardes ya, pues son más de las 12 parece. Así que buenas tardes. Voy a hacer esta presentación para contar un poco el camino que nosotros hemos recorrido, un poco en poco tiempo. Y espérate. Ya, entonces, cuando nosotros partimos con esto el año pasado, hicimos un breve diagnóstico así bien rápido, porque había que moverse rápido. Bueno, veíamos que teníamos una plataforma que era Moodle, que la usábamos, generalmente se utilizaba como repositorio, que los profesores se planteaban, bueno, ¿para qué me voy a meter en esto de la virtualidad? Porque esto será algo pasajero, algo que viene para quedarse. Se empezó ahí esta frase empezó a ser ya más común, ¿cierto? Me acuerdo que en su momento le pedimos una reunión con el prorector a Carlos, que nos orientó un poco, porque estábamos viendo qué plataforma incluso usábamos al comienzo. Ya, Y entonces, bueno, veámoslo después con más detalle. Y teníamos el tema de los docentes, que está el tema de las creencias, los miedos, la falta de tiempo, etc. Ya, bueno, y lo que, mejor hacerlo tranquilo entonces. Ya, bebé. Estás muteado. Que corten el micrófono. Sí, Marcela Rossellini parece que era. Ahí ya lo corté. Profe Quirós está muteado. Profesor está muteado. Ya, listo, ahí sí. Ahí sí.
Ya. Pero vieron lo de lo que era pasajero, sí, hasta ahí ya. Entonces, después el tema de las creencias, el miedo, la falta de tiempo que planteaban los profesores y lo que plantearon los colegas anteriormente, la falta de formación y apoyo para que los docentes se adaptaran a esta modalidad. Es un tema, digamos, que fueron temas recurrentes que vimos que podían presentarse. Entonces, en ese contexto surge el proyecto de virtualización institucional, que es un proyecto de la Prorrectoría financiado con un proyecto del Ministerio y que establece que se implemente en las universidades la virtualidad como apoyo a la docencia, principalmente de pregrado, y establece algunas metas. Ahí están las metas, bien ambiciosas, ¿cierto? El año pasado tener el 20%, a mitad de este año tener el 60% y al final de este año tener el 100%. Y en esas metas estamos trabajando con las unidades, ¿cierto? Y entonces el proyecto está la Prorrectoría, está el CIED que acompaña este proceso, trabaja con las 3 vicerrectorías, la vinculación con el medio, la posgrado y principalmente con la vicerrectoría académica. Y acá yo creo que esta parte súper interesante del proyecto es que estas capacidades se instalan en las unidades, en las facultades. No es un proyecto que actúe en forma centralizada, sino que en forma distribuida. Entonces, cada unidad tiene su diseñador instruccional, algunos más de uno, su diseñador gráfico, ayudantes de virtualización, ayudantes de la docencia que se reconvirtieron en algunos casos hacia la virtualización. Entonces, acá la capacidad está distribuida, es decir, hay un ente central que somos nosotros, pero la capacidad y los que trabajan directamente con los profesores están en las unidades. Entonces, tal como nos comentaba Carlos, originalmente hay que invertir en recursos. Entonces, acá se tuvo que invertir en recursos humanos primero porque no habían. Entonces, diseñadores instruccionales, diseñadores gráficos. Se tuvo que comprarle equipamiento a esos profesionales, cámaras, micrófonos, computadores, etcétera. Se invirtió también en tener un staff adicional de ayudantes de virtualización. Estos no son ayudantes de asignatura, sino que son los ayudantes que ayudan a los profesores a virtualizar los cursos. Pueden trabajar con más de un profesor, por ejemplo, y trabajan directamente con los equipos de las unidades. Y se adquirieron software como Zoom, Canvas, Job, etc. Y se está evaluando ciertos otros software de acuerdo a los requerimientos de cada unidad. Lo que hemos avanzado entonces es la conformación de equipos, la capacitación de esos equipos pues se destinaron a las unidades, a las facultades. Estos equipos empezaron a capacitar docentes, seleccionar y capacitar ayudantes, se creó la unidad de virtualización de pregrado, hay una también en posgrado. Se estaba acompañando a estas unidades en el trabajo que ellos están haciendo y ellos a su vez acompañan a los docentes. Entonces, en este contexto COVID, tratamos de aplicar un modelo que inventamos por ahí con una publicación con un colega, donde están cierto las clases síncronas, asíncronas, apoyadas las síncronas por la videoconferencia, cierto las síncronas por plataforma. Acá utilizamos actualmente Moodle y Canvas. Se crean materiales de recursos de digital interactivo para trabajar, para producir la interacción y el trabajo, digamos, en los contenidos y con los profesores y todo lo demás. Y nosotros tenemos un modelo en el CIED, que es un modelo centrado en las actividades, porque siempre hemos trabajado centrado en las actividades, porque pensamos que esa es la única forma de trabajar con gente adulta en problemas concretos, donde los contenidos los pasamos, es decir, pero están al servicio de la actividad. Entonces, diseñamos un modelo un poco más sencillo para trabajarlo con la universidad, que fue este. Acá hay un ejemplo donde están los elementos habituales, la descripción, los resultados de aprendizaje, el tiempo que le va a demorar a los estudiantes a hacer la actividad, las instrucciones, el para seguir aprendiendo, poner bibliografía, etc. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Porque esto fue, ponte tú, un par de meses. Evaluamos y dijimos, ¿qué aprendimos de esta primera etapa? Ponte tú en marzo de este año, nosotros partimos con agosto del año pasado. Bueno, que había resistencia al cambio por parte de los docentes, por todo lo que les conté originalmente, el tiempo que involucra, estar en la incertidumbre de cuánto va a durar esto. Lo más complejo es que el profesor pase de una clase centrada en los contenidos a una clase centrada en las actividades, porque los profesores están acostumbrados a trabajar contenidos y nosotros acá les pedíamos que por favor trabajáramos actividades. El modelo que les mostré anterior es un modelo estándar, para muchos era muy exigente, era mucho detalle, ir clase a clase era complejo. El tema del liderazgo, el liderazgo acá es clave, entonces en algunas unidades teníamos autoridades que ejercían un liderazgo positivo y esto avanzaba y en otras nos costaba un poco más.
que no había un discurso claro y unificado, por ejemplo, de qué se entendía por la virtualidad y otros elementos más. Y bueno, y esta distribución, este modelo distribuido de los profesionales en las unidades tiene sus ventajas y desventajas. Una ventaja, voy a ser súper sintético, una ventaja es que, claro, están ahí en las unidades y todo lo demás y trabajan directamente con los profes, y si eso fluye, es fantástico. Pero si eso no fluye, entonces el recurso está ahí como inactivo, porque no avanza, no tienen mucho donde avanzar. Entonces, lo primero fue trabajar con el vicerrector un documento que se estaba socializando. Ahora, ¿qué entendemos por la virtualización? Entonces, acá traje un resumen, ¿cierto? Entendemos por la virtualización, digamos, la creación de un entorno virtual de aprendizaje para favorecer cierto proceso de enseñanza-aprendizaje que mediado por una plataforma y lo que es distinto a tener un repositorio o tener una página web, que varios profesores tenían eso como su entorno. Y que en este espacio tiene que dar cabida a estas dos formas de hacer la clase, ya sea síncrona o asíncrona. Entonces acá lo que pasó fue que bajamos entonces el nivel, creamos dos niveles más, un nivel intermedio y un nivel básico. El otro quedó como nivel avanzado y creamos un nivel intermedio que sería este, donde están las clases, están los recursos, pero ya no está organizado por pestañas, subpestañas y una clase podría durar, aunque sea ilógico lo que voy a decir, pero es que como el profesor se organiza por clase, pero esa clase podría abarcar más de una clase, 2, 3 clases. Pero siempre va a estar la estructura de actividad, eso no lo transamos, siempre tiene que estar, se puede simplificar o lo que ustedes quieran, pero siempre tiene que estar porque es la que organiza la docencia. Yo cuando se lo explico a los profes, profesor, si usted siempre lo ha hecho, pero usted siempre lo tiene en su cabeza, nunca lo ha escrito, porque usted no llega a la clase, no llega al aula y empieza a improvisar ahí, sino que usted tiene claramente cuál es su objetivo, qué es lo que quiere hacer, qué recursos va a utilizar, tiene un discurso para ir articulando esos recursos. Lo que le estamos pidiendo acá es que ese discurso usted lo escriba, es llevar al papel lo que usted tiene en su cabeza. No es tan complicado inicialmente. Bueno, y creamos un nivel básico así ya como para los que estén más en el nivel como más sencillo. Y esto es lo que hoy día también les quería mostrar, es que creamos un portal que se llama www.pbi.sach, que va a concentrar todo lo que tenga que ver con la virtualidad. Como ustedes pueden ver, acá arriba tiene el acceso a las plataformas, Zoom, Moodle, Canvas, a la ayuda. Entonces esto es acceso rápido, como accedo rápidamente a la funcionalidad, y si tengo ayuda, ¿cómo pido ayuda? Y acá vamos a tener recursos para el docente, para los estudiantes y preguntas frecuentes tanto de los docentes como de los estudiantes. Esto para mí es así importante porque le estamos concentrando en un solo lugar una serie de materiales para que el profesor mejore la docencia, pero también le estamos dando recursos a los estudiantes. Eso no siempre se da, de hecho, y me voy a centrar ahora en estos dos aspectos. Entonces, el del docente. El del docente va a tener un portal que les voy a mostrar a posterior de recursos digitales, pero aquí van a estar estos tres modelos que yo les mostré, explicado en un documento, explicado en un video cómo se operacionalizan, y la descarga, si usted quiere tomarlo, descargarlo y instalarlo en su curso. Y acá hay materiales ya institucionales como este tema de qué se entiende por la docencia virtual, los protocolos de virtualización, los protocolos de la docencia, el protocolo para usar la biblioteca, etc. Aquí al medio tiene un espacio donde van a estar los cursos de formación que se estén dictando, o cursos de autoinstrucción, como este curso para dinamizar la clase. Inventamos un curso, varios de los recursos que nos mostró Carlos, pero para que los profesores lo puedan seguir en forma autónoma y puedan aprender a utilizar esos recursos. Y acá van a estar recursos audiovisuales, entre esos va a estar el video de esta webinar y las presentaciones que hicieron los profesores ahora. Entonces, el Centro de Recursos para el Profesor, por ejemplo, provee recursos para usar herramientas externas, H5P, Moodle, Canvas y demás. Y ahí hay un ejemplo. Están pensados de esta forma, súper pedagógico. Acuérdense que yo soy profesor también. Entonces, hay una descripción para qué se puede usar pedagógicamente, bueno, cuáles son las características, un ejemplo de un uso pedagógico y un video tutorial. Entonces la idea es mostrarle al profesor herramientas, pero hacer al tiro la bajada de cómo la podría utilizar en la docencia. Estamos creando también tenemos actualmente corriendo una encuesta de virtualización de la docencia para evaluar con los profesores lo que se ha hecho estos primeros meses y poder proyectar mejora y cambio futuro.
Y los desafíos que tenemos es que el grueso de los docentes cuenten con un entorno virtual en cualquiera de estos 3 niveles, básico, medio, avanzado. Él verá a cuál nivel se acomoda más de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a sus competencias, etc. Que los docentes vean la virtualización como una oportunidad y no como una amenaza, porque esto, como ya se ha dicho, va a continuar en el tiempo, independiente de que volvamos a la presencialidad. Que los estudiantes, porque los estudiantes también son importantes en toda esta ecuación, valoren la modalidad como una forma de aprendizaje que favorece también su autonomía y les va a generar competencias que les van a servir más allá de las disciplinas en las que hoy se están formando. Bueno, yo creo que hay que ampliar la oferta formativa online a cursos como el que nos mencionaba Carlos, MOOC, SPUC, en temas que sean transversales o de apoyo a ramos críticos, y que la modalidad virtual, como decía el vicerrector, pase a formar parte del modelo educativo institucional. Y esperamos que una vez que se vuelva, entre comillas, a la normalidad post-pandemia, que lo avanzado en el tema de virtualización no se vea como un viaje al futuro y no se borre todo lo que se ha podido avanzar. Bueno, y termino como mi amiga Rosa con una frase de las que a mí me gusta siempre utilizar, y es que para que esto cambie tenemos que mirar la forma en que cambiamos las cosas, como nos presentaba ella, por ejemplo, para el blended learning tengo que mirar todo como la clase como un todo integrado. En la virtualidad tengo que mirar la clase como una clase centrada en las actividades, no los contenidos. Si no hacemos esos cambios, y otros que mencionaron los compañeros antes, si no hacemos esos cambios de que trabajar en virtualidad implica mirar la docencia con otros ojos, obviamente no vamos a tener buenos resultados o vamos a tener los mismos resultados de siempre. Eso sería mi presentación, don Gastón. Perfecto. Muchas gracias, por Juan Silva. ¿Sobró tiempo, parece? Sobró, sí, lo hizo más compacto que el resto de los expositores, pero muy bien. Bueno, vamos a iniciar entonces la ronda de consultas. Han llegado tanto por el chat como por el canal de YouTube, así que vamos a iniciar con eso, pero primero voy a dar la palabra al vicerrector académico Julio Romero, que tiene información también que transmitir, y luego continuamos con las preguntas. Sí, gracias Gastón. Bueno, comentar que el día de hoy además se estará lanzando a los docentes una encuesta de percepción en relación a los ámbitos de la docencia. Sabemos que es un entorno difícil la pandemia, no solamente por los ámbitos de enseñanza-aprendizaje, sino por todo lo que implica y por todo lo que ha afectado a nuestra comunidad. También lo deben saber, digamos, nuestros invitados internacionales y todos los participantes, incluso externos a la universidad el día de hoy, respecto a las situaciones y complejidades que han pasado todos a nivel personal en la pandemia. Así que esperamos que sea una buena retroalimentación para poder captar, digamos, la percepción de los docentes en los ámbitos de lo que ha sido la experiencia docente, que hoy día nuestros expositores han yo creo que resumido muy bien. A mí me sorprende la capacidad de síntesis que han tenido el día de hoy para abordar, yo diría que prácticamente todos los ámbitos centrales de los desafíos de la virtualidad. Quería comentar una pregunta justamente que escapa un poco a lo más técnico o lo más académico que hablamos hoy, una pregunta que está en el chat sobre si volvemos a clases presenciales el segundo semestre, ¿ya? No tenemos una respuesta precisa respecto de eso. Si lo supiéramos, probablemente este webinar estaría con cientos de miles de personas escuchándolo. Obviamente está la incertidumbre. Nosotros sí tenemos hoy día un protocolo de docencia que está válido por el primer semestre de 2021. La vacunación, como estábamos conversando hace un rato, ha avanzado rápido, pero el lunes pasado tuvimos un webinar también organizado por la universidad sobre los ámbitos de la vacuna, sobre todo que hoy estamos en Chile vacunando gente joven, estamos acercándonos al 80% de cobertura, personas que ya tienen las 2 dosis, pero probablemente la inmunidad de rebaño, o lo que esperamos que sea algo similar a la inmunidad de rebaño, no se va a alcanzar todavía hasta vacunar un porcentaje mayor de la población, es lo que lo señalan los expertos, así que no tendríamos certeza de cómo se va a volver. Esperamos volver a la normalidad, o al menos a una modalidad. Hoy día se ha hablado de sistema híbrido, de sistema high flex, etcétera. Esperamos ir viendo alternativas. Yo creo que lo que nos permite, eso sí, la educación virtual es poder ir buscando y explorando las alternativas, pero por el momento no tenemos una fecha donde volveríamos a esa normalidad. Esperamos lo más pronto posible, esperamos reevaluar nuestros protocolos, nuestras medidas para el segundo semestre de 2021, pero eso obviamente va a estar siempre sujeto a la realidad sanitaria del país, y se están realizando todos los esfuerzos para
para ello, y lo estaremos comunicando, eso sí, con lo que nos permita, digamos, la incidencia y la antelación de la situación especial y no normal que estamos viviendo hoy en día. Así que eso solamente quería conversar, Gastón. Perfecto, muchas gracias por esa información. Realmente estamos todos atentos a lo que está viniendo con la pandemia y cómo nos afecta eso. Y lo que hemos visto hoy día, que tiene que ver con cómo han sido las experiencias de nuestros expositores. Bueno, tenemos bastantes preguntas. Vamos a tratar de responder por cada uno de los expositores. Voy a leer 3 preguntas por expositor. Si hay más, puede que aparezca y si nos queda tiempo. Recordemos que tenemos 15, 20 minutos aproximadamente máximo para esto. Así que, bueno, voy a partir con una pregunta para Carlos. Una pregunta bien específica respecto de ciencias básicas. En su exposición presentó información de tecnología. Si existen algunas de estas tecnologías orientadas justamente a ciencias básicas, ¿cómo han tenido que abordar en su universidad? Bueno, yo creo que una de las grandes mejoras que hemos incorporado es tener una pizarra digital para el profesorado. Una pizarra en la que puedes escribir, es una tableta. Hay muchos tipos, más económicas, más grandes, más pequeñas, etcétera. Y quizá lo importante es el propósito para el que se usa la tableta. La tableta te permite escribir y te permite dibujar. Entonces son algunas de las cosas que como docentes necesitamos hacer más comúnmente. Si pienso en ciencias básicas, pensaría a lo mejor en un profesor de matemáticas que tiene una resolución de un problema muy grande, que ocupaba todo el pizarrón antes, un espacio muy grande, ¿no? Entonces sí que es cierto que las pizarras digitales son más pequeñas que el pizarrón, pero a cambio tenemos un lienzo infinito, es decir, podemos tener diferentes páginas en las cuales vamos continuando. Y además podemos grabar el resultado, podemos quedarnos con el resultado. Entonces, más que pizarras específicas o pizarras digitales específicas para una materia, es para el propósito. Si quisieses otros propósitos, como un dibujo artístico, pues a lo mejor hay otro tipo de pizarras y otro tipo de software que te lo permiten, ¿no? Otra cosa que se puede hacer es precargar cosas. Es decir, si yo ya sé lo que voy a explicar y tengo una ecuación que es muy grande, a lo mejor puedo tener ya precargada esa ecuación que he preparado antes de la clase, de tal forma que solo necesite pues, apuntar sobre esa ecuación y completar los pasos que faltan para que el estudiante pues, llegue al nivel esperado. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Y seguiremos contigo. Acá hay otra consulta, aunque digamos de ámbito más abierto, pero tiene que ver con, dice, la experiencia en la docencia virtual los ha llevado a institucionalizar un modelo de docencia híbrida. ¿Y cómo chocaría eso con la libertad de cátedra? Bueno, yo creo que no cambia mucho eso, salvo por el hecho de que ahora haya más gente viendo lo que está sucediendo en el aula, lo cual en principio es positivo. De hecho, algo que sucedía en el pasado es que las clases de alguna forma quedaban un poco cerradas. Incluso yo creo que es bueno como profesores que aprendamos de otros y que vayamos a una clase de otro profesor que a lo mejor es muy innovador y tiene una metodología de enseñanza muy buena. Entonces, eso no debería chocar con la libertad de cátedra. Es otra vez el contenido, la pedagogía que se utilice y la tecnología, ¿no? Que tienen que convivir en el mismo sitio. Obviamente algo que está sucediendo también, y no sé si va por ahí la pregunta, es las clases se están grabando en muchos casos. Hay profesores que son favorables a grabar sus clases y hay profesores que no son favorables a grabar sus clases con diferentes motivaciones. Unos quizá pues para facilitar a estudiantes con baja conectividad, que puedan tener problemas para asistir a esa sesión, etcétera. Y otros a lo mejor pues, son un poco más reticentes de lo que sucede en sus clases, no quieren que quede grabada. O a lo mejor creen que desincentiva la asistencia, pero igualmente cualquier estudiante que vaya a clase y lo pueda ver por videoconferencia puede estar grabando su escritorio, o sea que tampoco es poner puertas al campo, que decimos acá, ¿no? Entonces yo no lo veo incompatible. Lo que sí veo bueno es que se salga de los muros del aula de clase. Eso es positivo. Perfecto, gracias. Y la última pregunta por ahora para Carlos. Acá hay una consulta que dice, ¿en qué se diferencian los cursos virtuales de Coursera
edX y otros, si los considera buenos para implementar algo similar, y qué tan lejos estaríamos de llegar a eso, si fuera el caso. Bueno, digamos que los cursos de Coursera son MOOCs, es decir, son cursos online masivos abiertos, con lo cual son cursos, digamos, virtuales, online, con la idea de que el contenido en principio podía estar abierto para que cualquiera pudiese acceder a él, y eso pues podía hacer que muchos más estudiantes llegasen a ese contenido. Eso tiene algunas consecuencias en el diseño de ese tipo de cursos. Particularmente tienen que ser cursos que estén pensados para escalar y para soportar muchos estudiantes desde el punto de vista técnico, y tienen que ser cursos en los que el estudiante pueda seguirlo a su ritmo sin apenas supervisión, porque por cuestiones de escalabilidad pues no puede estar el profesor apoyando a los estudiantes. Eso es una cosa. Y luego lo que está sucediendo es las plataformas de MOOCs han evolucionado hacia algo que, bueno, pues parecía obvio en su momento, que es volver a reempaquetar estos MOOCs de otra forma, ofreciendo, por ejemplo, programas que ellos denominan de microcredenciales, dependiendo de la plataforma lo llama especializaciones, o certificados profesionales en edX, etc. Entonces, lo que hacen estas plataformas es investigar muy bien cuál es el mercado laboral, cuáles son las competencias que se demandan actualmente, y ofrecer cursos en esa línea. Mientras que la universidad típicamente puede tener un propósito mucho más general. Obviamente la empleabilidad le preocupa a la universidad, pero no es el único elemento que afecta, ¿no? Entonces, son complementarias. La universidad puede tener cursos virtuales o puede ofrecer incluso cursos virtuales en Coursera o edX, y son otros actores, Coursera, edX, FutureLearn, Mediadax, que están entrando en esta tarta muy grande que es la educación, y aprovechando sobre todo el aprendizaje a lo largo de la vida, es decir, lo que va después de que acabes ya tu formación en la universidad, en la cual vas a tener que aprender muchas cosas. Perfecto, muchas gracias, Carlos, por tus respuestas a las consultas de los colegas. Vamos a empezar con las consultas para la doctora Rosa. Acá hay una pregunta que dice, si cree necesario evaluar pedagógicamente la adaptación del alumno en este ambiente, y si fuera así, ¿cómo hacerlo? La adaptación del alumno, imagino que se refiere a cómo se adapta al entorno virtual, ¿verdad? ¿Entiendo? Sí, creo también. Bueno, mira, nosotros ahí sí que trabajamos con esos modelos motivacionales. Por ejemplo, nuestras asignaturas normalmente trabajan con algunas narrativas y con algunos elementos que hacen que los estudiantes se muestren motivados desde el minuto cero. Si alguno vemos que no se adapta convenientemente, porque fijaos una cosa que nos ha pasado curiosa, ¿no? En el máster en educación digital, lógicamente toda la docencia, todo es virtual, es online, perdón, y hay algunos estudiantes, no tenemos materiales en PDF, ¿no? Entonces, muchísimos estudiantes lo primero que preguntan es ¿cómo va a ser el examen? Esa es la primera pregunta, ¿no? Y si podemos pasarle los materiales digitales a PDF, ¿vale? Lógicamente estoy hablando de grupos pequeños, ¿vale? Porque una primera cuestión para poder evaluar esa adaptación del estudiante es que sean grupos pequeños. Y luego solemos hacer una tutoría inicial personalizada en grupitos de 5 personas, 4 o 5 personas, en la que los estudiantes nos muestran todas estas cuestiones en referencia pues, a cómo ven la metodología que se va a seguir en las diferentes asignaturas. Ahí, lógicamente, también se les explica cómo va a funcionar la asignatura y se resuelven todas las dudas. Hasta el momento no hemos tenido ningún estudiante que haya abandonado por estas razones, ¿no? Son pocos estudiantes, la personalización es mucho más sencilla. Si tuviéramos grupos de 100 la cosa ya cambiaría, pero con grupos pequeños este tipo de cuestiones, este tipo de evaluación de la adaptación del estudiante se hace mucho más sencilla. Gracias, profesora. Y hay otra pregunta más que dice respecto de las ponderaciones
para las evaluaciones en aula virtual y presencial. ¿Cuáles son los criterios que se aplican para ambas formas? Bueno, como antes he dicho, no hablamos de la suma, hablamos de la combinación. Y en este caso no estamos hablando de un porcentaje de evaluación en la virtualidad y un porcentaje de evaluación en la presencialidad, sino algo combinado. ¿Cómo hacemos? Pues en este sentido pensamos, bueno, ¿qué tiene que aprender nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué competencias tienen que desarrollar? Y ahora pensamos, ¿qué tipo de actividades van a hacer que nuestros estudiantes logren esos aprendizajes y esas competencias? Y planteamos las actividades. Y planteamos actividades para lograr competencias tanto en la parte presencial como en la parte virtual. Y la ponderación no se hace sobre la parte virtual o la presencial, sino sobre el producto que tienen que entregar o sobre las actividades que tienen que desarrollar y que pueden ser combinadas en ambas partes. Puede ser que haya una sesión de trabajo en pequeño grupo en el aula presencial y luego una parte de trabajo autónomo en el aula virtual. Y el producto que se entrega, el producto final, que puede ser un portafolio, que puede ser esto que os he enseñado antes del mapa, es lo que sí que en lo que hacemos la evaluación. Lógicamente también se evalúan otras cuestiones durante el proceso, ¿no? Pero no es que haya una parte presencial que tenga un porcentaje y una parte virtual, sino que los porcentajes se dan a las actividades que les van a hacer adquirir esos aprendizajes, esas competencias que el estudiante tiene que desarrollar y que puede ser independiente, que pueden ser en las dos aulas o incluso en una, no tiene por qué darse, ¿no? Ahí sí que insisto en lo de no suma, sino combinación. Perfecto, me queda bastante claro con esa respuesta. Y otra pregunta, ya la tercera, también para la profesora Rosa. En el entorno virtual, ¿de qué manera podemos estimular y o fomentar la participación en los foros asincrónicos? Ya que habitualmente los y las estudiantes participan si se asocia a una evaluación, una nota, ya que también terminan siendo finalmente repositorios o mail. Nosotros utilizamos ahí diversas estrategias, pero una de ellas y la que mejor nos funciona son las preguntas de tensión, ¿no? En el mapa este que os he enviado hay una de las paradas que se llama tensión. Y con tensión nos referimos a preguntas o cuestionamientos que generan una cierta discordancia o tensión en el estudiante y que le hace replantearse cuestiones, ¿no? Es una estrategia que nos funciona bastante bien, ¿no? Incluso a veces con temas que generan cierta polémica, o sea, temas que generen cierta polémica y que puedan hacer que el estudiante se replantee determinadas cuestiones en referencia a, lógicamente, sobre lo que queramos que se debata, ¿no? Utilizamos también series o incluso series conocidas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, trabajo con la serie Black Mirror, que estoy segura que alguna de vosotros y vosotras conocéis, pues para trabajar sobre todo la cuestión crítica hacia la tecnología, porque bueno, como soy profesora de tecnología educativa, trabajamos esta cuestión, ¿no? Entonces sí que invito a los estudiantes a que vean algún capítulo de la serie y luego planteo preguntas polémicas relacionadas con la serie que tienen que ver con nuestras competencias, ¿no? Con las competencias que tenemos que desarrollar en la asignatura. Y suele funcionar también bastante bien. De todas maneras, les invito a visitar el enlace y ahí en la parte de tensión, porque nuestros estudiantes han recogido también algunas estrategias que podéis utilizar de manera práctica en los foros, ¿no? En los foros de debate. Gracias por las respuestas. Y vamos a hacer las consultas ahora a profesor Juan Silva. Aquí tenemos una consulta que dice, respecto de los aprendizajes, específicamente la resistencia al cambio, ¿cuáles son las medidas que se han considerado para mitigar este efecto? Bueno, básicamente el ir mostrando ejemplos de colegas de cómo esto funciona, ir simplificando los modelos de virtualización que cumplan sí un estándar básico, pero que le signifiquen una menor demanda de tiempo para el profesor. Y básicamente que los profesores vayan valorando la modalidad como una modalidad que en estas circunstancias en las que estamos es lo que hay, como decimos acá en Chile, es lo que hay que hacer, pero que también hay que rescatar elementos, como mencionaban los colegas, que se van a mantener post pandemia y que
y que se van a mantener, creo yo, básicamente, y en eso es lo que los profesores tenemos que consensuar con ellos, que se van a mantener porque en concreto mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje, no por una política institucional, nada, sino que porque el profesor esté consciente de que, mira, trabajar de esta forma me facilita lograr mejores resultados con los estudiantes, administrar mejor los tiempos de ellos, los tiempos míos, etcétera. Yo ya tengo colegas que me han hecho ese comentario, incluso colegas que no eran muy amigos de las tecnologías. En realidad, mira, ¿sabes qué? En realidad, ciertos contenidos no tienen sentido que los chiquillos vengan a la universidad, los puedo trabajar en forma asíncrona, pero sí necesito que vengan para trabajar otros que son más cruciales, más pertinentes, o actividades que tenemos que yo preferiría hacer en el aula. Estoy hablando más allá del tema de los laboratorios, porque en todas las asignaturas también hay contenidos críticos que los profesores preferirían trabajar con los alumnos en el aula. Así que yo creo que por ahí iría mi respuesta, Gastón. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Otra consulta también para ti. ¿Cómo se puede compensar la reducción de los tiempos de clases sincrónicas con los contenidos que se deben cumplir en el programa? Ah, ya, me están hablando para contextualizar a los colegas españoles, que las clases acá que duraban los bloques una hora y media, ahora duran 1 hora cuando se hacen por Zoom. Entonces la pregunta tiene que ver cómo en 1 hora paso los contenidos que antes tenía que trabajar en 1 hora y media. Yo creo que hay que optimizar los tiempos en relación yo no creo que haya que reducir la cantidad de contenido o que hay que reducirla drásticamente, sino que hay que pasarla en una forma más dinámica, en menos cantidad de tiempo, y más que pasarla, porque pasarla suena a pasar contenido, pensar, como decía Rosa, en actividades que me ayuden a trabajar esos contenidos en forma como más rápida. Como decía Carlos, le puedo dejar a lo mejor algunas cápsulas para ir avanzando en ciertos tópicos, y después cuando me reúno con ellos a trabajar por Zoom, eso ya lo tengo trabajado, lo retomo y hago actividades concretas con ellos, los separo en grupos, etc. Entonces creo que hay que sacar un poco el switch de cómo paso los mismos contenidos que antes pasaban 1 hora y media en 1 hora, sino que más bien cómo trabajo esos contenidos en un continuo, donde algunas cosas las voy a hacer a lo mejor en forma asíncrona y otras las voy a hacer en forma síncrona. Cuando uno empieza a hacerlo, cuando lo empiezan a hacer, se van a dar cuenta que en realidad tampoco utilizaba tan bien la hora y media de clase en la presencialidad, gastaba harto tiempo en otras cosas. Entonces, si yo me concentro, no es tanta la diferencia en tiempo, porque ahora me concentro en hacer lo que tengo que hacer nomás. Eso. Muchas gracias, Juan. Hay una consulta que está dirigida a Juan o a tu vicerrector, Julio. ¿Qué desafíos presenta este proceso de virtualización frente a la acreditación de los programas? Don Julio. Si me permiten, ahí hay un desafío importante que hoy día la universidad está abordando para actualizar todos sus procesos y todos los requerimientos que la CNA define ya en relación a los ámbitos de virtualización, entendiendo que hay una virtualización que se está haciendo hoy en ámbito de programas presenciales y también, obviamente, ya la generación y la inquietud por toda la generación de los programas que ya consideran formatos online o formato híbrido. Ahí nosotros estamos integradamente, no solamente en la vicerrectoría académica, en toda la universidad, estableciendo todas las definiciones de los servicios y de las actividades que impone la normativa vigente y los criterios de la CNA. Perfecto. Muchas gracias. Y hay una pregunta, la última pregunta para Juan, y vamos terminando ya porque el tiempo se nos acaba. Tiene que ver una pregunta solicitud a la vez. Dice un poco, para dar contexto, dice que los docentes más senior, entre comillas, lo pone. La docencia virtual ha sido difícil. ¿Ya? Lo más probable es que en presencial la abandonen. ¿Cómo se hace para que la experiencia virtual perdure y continúe? ¿Cuáles son las formas que se puede apoyar? Hay otras preguntas que tienen que ver con lo mismo. Pero apoyar qué cosa no entendí mucho. Sobre todo el tema, combinándolo con otra pregunta, que dice: necesita apoyo para la realización de las actividades. Ya. ¿Cómo apoyar a los docentes para esas actividades? Ahí, Rosa, ¿la contestamos entre los dos?
porque en el fondo lo que estamos haciendo en el plan de capacitación que nosotros hicimos a la unidad, que formamos a los profesionales de la unidad, los formamos en ese modelo del aprendizaje centrado en actividades, es decir, diseño instruccional que nosotros estamos haciendo desde el inicio de este proyecto a través de la unidad es centrado en la actividad. Entonces la idea es que el profesor, guiar al profesor y acompañarlo en ese proceso. Eso es lo que se hace en la capacitación que nosotros hemos hecho y que los equipos tendrían que estar replicando. Y los tres modos que mostramos, el básico, el intermedio y el avanzado, siempre va a la actividad, independiente de en qué forma se despliega, qué tan desarrollada está o gráficamente, como vaya, pero siempre va, porque eso es para nosotros como lo central y es lo que se lleva hoy día en Europa y en todos lados, digamos, el aprendizaje avanzado en las actividades. Tú, Rosa, podías complementarnos, como también estaba utilizando el mismo modelo y a lo mejor Carlos también, pues entonces podríamos entre los tres, porque este elemento es central. Entonces yo creo que si los tres aportamos un granito de arena acá, para que digan que no soy yo el que estoy loco, pues entonces que está bien así. Bueno, Juan, ya sabes que nosotros hemos estado trabajando juntos y sabemos que este modelo le compartimos. Y a mí me parece un modelo sencillo para comenzar. Y además, esto engancha, de verdad, porque comenzando por ese aprendizaje centrado en las actividades o en retos o en problemas que se adoptan muchas formas, ¿no? Y bueno, lo podemos adoptar y en el espacio virtual además se adopta de manera bastante sencilla de plantear. Empezando por ahí, creo que puede ser un buen comienzo, ¿no? Formarse un poco en este modelo pedagógico que Juan propone y que además es verdad que se le ofrecen 3 niveles que luego pueden ir profundizando, ¿no? A partir de ahí, a partir de ese modelo, van a surgir otras cuestiones, ¿no? Como esa parte motivacional que he comentado y que exige a lo mejor la implementación de, alguna persona lo ponía en el chat, de diseño universal de aprendizaje, que aparecía por ahí, o de estrategias motivacionales como la gamificación, como otro tipo de cuestiones, pero que ya es como una avanzada, ¿no? Primero se empieza por un modelo centrado en la actividad del estudiante, que puede ser, como digo, ABP, ABR o de la manera que queramos plantearlo, y a partir de ahí ya ir profundizando en diferentes opciones de personalización. Por supuesto, todas esas actividades tienen que ser auténticas, y cuando antes he dicho auténticas, digo, son actividades que estén basadas en lo que va a ser el estudiante el día de mañana, en la profesión que va a desarrollar, en problemas reales que se va a encontrar, ¿no? Y cercanos a su contexto. Ese tipo de actividades tiene que ser planteada de ese modo para que de verdad luego se produzca esa parte cognitiva que es tan importante también y fundamental en ese desarrollo de la educación digital. Y no sé si Carlos quiere aportar algo en esta temática, pero sí. Bueno, algo que vamos aprendiendo a hacer poco a poco es, hay que planificar mucho más las clases entendiendo no solo cómo tener el guión de los conceptos o de la materia a explicar, sino pensar cuáles son las actividades que se van a entrelazar con esos conceptos. Muchas metodologías, muchas herramientas, hay que tener en cuenta cuáles son los tiempos que tenemos para esa clase. Vamos a utilizar algún patrón colaborativo, no lo sé, por ejemplo, quiero explicar un concepto, lanzo un sondeo con una herramienta para que los estudiantes voten, pero no les muestro la respuesta. Si veo que van muy desencaminados, los pongo a trabajar entre ellos y a discutir. Cuando discuten 5 minutos, luego vuelvo a lanzar el sondeo para ver si ya los resultados están bien y puedo avanzar al siguiente concepto. Bueno, eso es peer instruction, es instrucción entre pares. Hay muchas cosas más que podemos aplicar, pero para eso hace falta también formar a los profesores en metodologías y ver qué herramientas acompañan esas metodologías. Un apunte más, Juan, solamente. Y aprovechando que están aquí vicerrectores, tanto de una universidad española como de la Universidad de Santiago de Chile, ¿no? Claro, este tipo de modelos que estamos hablando, los modelos centrados en actividades y tal, exigen mucho trabajo en horas de los profesores, de los docentes, ¿no? Y ya es hora de cambiar esa idea de profesionalización docente y pensar en todas estas horas que los profesores y las profesoras invertimos en generar estos nuevos entornos que van a dar lugar a la educación del presente, porque ya no es del futuro, ¿no? Vivimos de modo híbrido ya. Si vivimos de modo híbrido y estamos constantemente cruzando la frontera porque vamos con el móvil a todas partes,
Entonces tenemos que repensar ese tipo de formaciones y también ese tipo de formación docente y de cómo se reconoce esa profesión, ¿no? Perdonad que insista en esto, pero en todos los foros en los que puedo lo hago porque es importante también, ¿no? Para todos y para todas nosotros que al final somos docentes, ¿no? Es que por eso la invitamos a usted, profesora Rosa, porque usted podía dar la visión del aula como docente y Carlos nos podía dar la visión más de como un vicerrector. Yo creo que fue en ese sentido la mezcla esta, yo creo que fue interesante, digamos, pues tenemos estas dos visiones. Gastón, usted es el maestro Correcto. ceremonia. Muchas gracias. Bueno, hay innumerables preguntas que se van expandiendo, se van ramificando, porque claramente el tema para nosotros relativamente pronto, digamos que partimos con esto. Entonces, claramente aquí hay muchas cosas que responder, probablemente, y esperemos que en el futuro haya más actividades donde puedan participar. Lamentablemente, por tiempo no podemos seguir leyendo más consultas, pero claramente están registradas para poder abordarlas en alguna instancia. Bueno, ya finalizando, quiero agradecer a los relatores, a Carlos, a Rosa y a Juan, por estas presentaciones tan interesantes, claramente orientadas a apoyarnos en estas instancias de virtualización que fue un pie forzado, digamos, como lo mencionaban todos con la pandemia. Pero, como también lo han mencionado todos, son unas oportunidades que están apareciendo y que debiéramos poder, ojalá, seguir manteniendo estas herramientas y estas metodologías en el futuro. Y bueno, quiero agradecer también a los asistentes que tanto por Zoom como por YouTube han estado con nosotros, un buen número de asistentes. Y claramente el tema está iniciando para nosotros y vamos a seguir trabajando en esta línea. Bueno, por mi parte me despido y dejo con ustedes a nuestro vicerrector académico, don Julio Romero, para que nos entregue sus palabras finales. Muchas gracias. Gracias Gastón. Mira, agradecer primero que todo a los invitados internacionales que nos han acompañado el día de hoy. Yo creo que han abordado muy bien los desafíos que yo creo que se están considerando a nivel mundial, a nivel nacional. La USACH, digamos, ha abordado de manera integral todos los desafíos que hoy día indican y lo vemos, digamos, a través del entusiasmo que ha generado las cientos de conexiones que ha tenido tanto por YouTube como por Zoom esta charla. Hay muchos desafíos que hacer, hay muchos desafíos que además, y lo han hoy día presentado muy bien los expositores, tienen que ver con la realidad nacional, con la realidad que implica, digamos, la condición de cada país. Nosotros estamos abordando, yo diría que de manera integral, toda la situación que además comprende la realidad universitaria de la USACH. Yo creo que los desafíos son importantes, también tenemos que tener claro que estamos resolviendo y avanzando en situaciones que lo requieren por el avance propio del conocimiento, pero también en un contexto de pandemia que tiene un alto nivel de anormalidad. Nosotros dejamos abiertos todos los canales para las consultas, veo que hay muchas consultas que quedan pendientes, digamos, también hay situaciones puntuales que nosotros podemos responder por mí, nosotros estamos abordando todas esas situaciones, digamos, en el ámbito no solamente de los recursos físicos, sino también de los recursos materiales, y invitamos a tanto a los profesores, profesoras, como los estudiantes a que se motiven justamente a poder participar, a entregar sus opiniones y poder, digamos, avanzar en un contexto que en lo que es la Universidad de Santiago, como una universidad acreditada con 7 años de acreditación, como una universidad estatal, además con un rol importante e histórico a nivel del desarrollo del país, es seguir justamente manteniendo la excelencia y preservando la excelencia del conocimiento que se imparte en todas sus áreas disciplinarias y en todos los ámbitos de formación. Así que sin más, yo les agradezco a todas y todos su participación el día de hoy, sobre todo a nuestros invitados internacionales, a Juan Silva también, quien está a cargo de importantes instancias de virtualización en la universidad, y que tengan un excelente día y una excelente jornada. Muy buenas tardes.